Buen día muchachos, bienvenidos a esta clase de Historia Contemporánea de Venezuela, en la cual nos enfocaremos en el periodo en el cual Juan Vicente Gómez gobernó el país desde 1908 hasta 1935. Estén bastante atentos y recuerden plantear sus dudas e inquietudes a través del foro. Como mencionaba en la introducción, entonces vamos a estudiar lo que es el periodo del gomecismo. Recuerden que este periodo va desde 1908 a 1935. En primer lugar, debemos recordar que Juan Vicente Gómez va abriéndose camino en el poder en el país a partir sobre todo de la Revolución Liberal Restauradora en el año 1899, la que fue liderada por Cipriano Castro, pero Gómez tuvo una participación allí de dos maneras. Una, financiando dicho movimiento, no totalmente, pero sí colaboró a nivel económico con la campaña, y también tuvo un papel protagónico ya en las batallas y en los enfrentamientos. Asumió liderazgo en este sentido también. A partir de allí, Gómez va a ir obteniendo y asumiendo cargos importantes en el gobierno. De hecho, asumió en varias ocasiones la vicepresidencia de la República. Recuerden que el presidente que asumió luego de la Revolución Liberal Restauradora fue Cipriano Castro. Y Juan Vicente Gómez entonces va a ocupar en varias ocasiones la presidencia. También durante esos lapsos va a ser fundamental el acercamiento que tuvo Juan Vicente Gómez con empresas transnacionales o extranjeras que tenían interés ya en Venezuela en función de explorar e indagar y buscar en el territorio hidrocarburos, específicamente petróleo. O sea, ya se suponía, ya se estaban generando los primeros intereses en función de esto. Y Cipriano Castro fue un presidente que tuvo mucho recelo respecto a este tema de la apertura petrolera. Tuvo un carácter más nacionalista en este sentido. En cambio, Gómez como que empezó a ver que esa podía ser una posibilidad a desarrollar en un futuro gobierno. Esta condición va a ser clave y, como hablábamos en la clase pasada, en el año 1908, Cipriano Castro necesita salir del país por cuestiones de salud, y Juan Vicente Gómez aprovecha esa ausencia y aprovecha que él es vicepresidente de la República y presidente encargado para dar un golpe de Estado el 19 de diciembre de 1908. ¿Cuáles fueron los argumentos? Principalmente que Cipriano Castro estaba conspirando para asesinarlo. Cipriano Castro desde fuera del país estaría conspirando para asesinarlo. También otro argumento fue que muchos líderes pertenecientes al extinto en ese entonces liberalismo amarillo estaban reorganizándose en el exilio para retomar el poder en el país. Entonces esto da pie para que Gómez se haga con el poder, obviamente coloque a las personas de mayor confianza en los cargos más importantes, y va a obtener el poder de una manera tan férrea que no va a ser sino hasta su muerte que finaliza su mandato como tal. Entonces, para poder dar continuidad a esos periodos presidenciales desde 1908 al 35, Gómez se vio en la necesidad de promover distintos cambios a nivel constitucional, o sea, hacer reformas constitucionales. Entre ellas tenemos la del 5 de agosto de 1809, con la cual se aprueba un periodo presidencial de 4 años. Inicialmente Gómez asume la presidencia como presidente provisional y posteriormente va a ser ratificado como presidente electo por el Congreso para el periodo de 1910 a 1914. Para el año de 1914 correspondía realizar unas elecciones nuevamente, pero Gómez, como líder y como ente dominante del Congreso Nacional, va a crear las circunstancias para que nuevamente sea elegido presidente para el lapso de 1915 a 1921. Nuevamente, se dice que a partir de estos años se recrudeció la política represora de Gómez en función de mantenerse en el poder.
Nuevamente en el año 1922 se va a generar otro cambio a nivel constitucional y en este caso el periodo presidencial va a pasar a ser de 7 años. Entonces, nuevamente es electo o designado desde el periodo de 1922 hasta 1929. Posteriormente, en el 1930, vuelve a ser electo Gómez para continuar su mandato. Como les mencionaba, uno de los aspectos más importantes del gomecismo fue el cambio a nivel económico que se dio gracias a la actividad petrolera. Entonces, por un lado, ya en los últimos años de Cipriano Castro, la economía del país venía creciendo, venía por fin recuperándose después de tantas guerras civiles. Y esa prosperidad económica se mantuvo en los primeros años del gobierno de Juan Vicente Gómez. Pero va a ser a partir de 1914 cuando la actividad petrolera va a dar ese impulso y esos ingresos considerablemente mayores a la economía del país. Por supuesto, esto va a generar una transformación en todos los sentidos y Venezuela pasó de ser un país agrícola a un país minero o en este caso explotador de hidrocarburos. Entonces Gómez afianzó esos vínculos con empresas extranjeras, esos que incluso se dice que lo llevaron o lo apoyaron incondicionalmente para alcanzar el poder. Entonces esos vínculos y esos tratos y esos convenios con estas empresas fueron cada vez más fuertes y lo ayudaron también a mantenerse allí. O sea, no fue que solamente lo ayudaron a llegar al poder, sino a mantenerse todos esos años. Ya para el año 1926 se estima que las exportaciones de petróleo superaron 250 millones de bolívares. Esto para la economía del país era un incremento un monto sumamente alto, ya que años anteriores con la renta proveniente de los productos agrícolas ni siquiera llegaba a una cuarta parte de ese monto. Esto aparentemente generó una bonanza a nivel, no solo a nivel económico, sino que se construyeron algunas obras, el Estado se fortaleció a nivel de ingresos y de poder invertir en distintos ámbitos. Entonces, las concesiones petroleras se iniciaron en 1909 con empresas principalmente provenientes del Reino Unido o de Inglaterra. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial o incluso a partir de la Primera Guerra Mundial, las empresas que tuvieron mayor dominio acá en Venezuela o mayores concesiones fueron de origen estadounidense, entre ellas la Standard Oil y la Gulf Oil Corporation. Estas empresas, de hecho, la Standard Oil para el año 1920 más o menos, ya tenía un gran porcentaje y para mediados del siglo, o sea, mediados del siglo XX, llegó a tener más del 50% de las concesiones petroleras en todo el país y dejando a un lado las empresas de origen británico. Entonces vamos a ver cómo Juan Vicente Gómez, quien era de un carácter bastante recio, por decirlo así, va a ser autodenominado y reconocido después por sus seguidores y por las personas que estaban más cercanos a él como el benemérito general Juan Vicente Gómez. Y el lema de su gobierno fue Unión, Paz y Trabajo. Este lema, a pesar de que son palabras muy, muy positivas, tuvo mucha crítica en función de que, de hecho, se dice que realmente había unión en las cárceles, paz en los cementerios y trabajo en las carreteras. Esto es el segundo sentido que le dan los opositores a Gómez y que fueron característicos, según ellos, durante este periodo. ¿Por qué unión en las cárceles? Porque todas las personas que eran opositoras a Gómez abiertamente iban casi que inmediatamente a ser encarcelados. Paz en los cementerios, porque también muchas muertes se produjeron a partir de cualquier movimiento que generara oposición o crítica hacia el gobierno de Juan Vicente Gómez. Y trabajo en las carreteras, ¿por qué?
Muchas de las obras en las que invirtió el gobierno de Juan Vicente Gómez fue en la construcción de carreteras que unían o que unificaban al país. Y estas carreteras las construían los presos políticos y presos comunes que se encontraban a nivel, encarcelados a nivel nacional. Entonces, por eso está esa interpretación con doble sentido de este lema del gobierno de Juan Vicente Gómez. A pesar de esto, Gómez tuvo un liderazgo reconocido por parte de los demás representantes del gobierno, y ese carácter firme también lo contribuyó a que se mantuviera en el poder el tiempo en que estuvo. Entonces, sin duda alguna, una de las características más importantes de este periodo es la política represiva hacia todo aquel que era considerado opositor. De hecho, fíjense, por lo menos esta es una imagen de un estudiante que fue encarcelado. Fíjense los grilletes que eran obligados a cargar, y no solo que eran obligados a estar con grilletes, sino trabajo forzoso en cárceles. Hay una cárcel muy famosa de este periodo de la historia de Venezuela que se llama La Rotunda. Era algo así como el sitio al que nadie quería ir, porque allí, si salías, ibas a salir después de mucho tiempo, o probablemente ibas a morir allí en esa cárcel, ya que allí se practicaba tortura, se practicaba trabajo forzoso, entre otras cosas. En cuanto al aspecto social del gobierno de Gómez, debemos mencionar que, en primer lugar, mientras que por un lado las ciudades, sobre todo Caracas y Maracay, que fueron como las sedes del gobierno de Juan Vicente Gómez, mientras que en esas ciudades había cierto avance y modernización, la gran mayoría del país vivía en situaciones de pobreza y precarias. O sea, no habían políticas sanitarias. Mucha gente, de hecho, durante este periodo, específicamente en 1918, se dio aquí en Venezuela, al igual que en muchas partes del mundo, la gripe española, la cual generó una cantidad inmensa de fallecidos. Asimismo, había paludismo y no había cómo enfrentar estas enfermedades, y mucha gente moría sin que se pudiera hacer mucho. También, a partir de la actividad petrolera, va a surgir una nueva clase, que es la clase obrera. O sea, ya los campesinos que antes trabajaban la tierra van a viajar en su mayoría hacia los campos petroleros y van a consolidar esa clase obrera, que tampoco es que vivían en muy buenas condiciones, sino también eran explotados, no tenían muchas garantías ni muchos derechos a nivel laboral, pero preferían vivir allí así, en esas condiciones, y trabajar así, que trabajar en el campo, donde prácticamente solamente sobrevivían. La población rural, como les mencionaba, entonces va a seguir permanentemente trasladándose hacia los centros urbanos, no solamente a los campos petroleros, sino también a las ciudades, buscando mejores condiciones de vida. El Estado nacional, o sea, el país, Venezuela, y el Estado, con todas sus instituciones como tal, va a fortalecerse y es un fenómeno que ya había iniciado quizá durante el guzmancismo, pero durante el gomecismo también el Estado adquiere un carácter más protagónico y más reconocido. O sea, se reconocía ya que había un gobierno central, un gobierno nacional en Caracas, que dirigía todas las políticas a nivel de todo el país. Sin duda alguna, el caudillismo como fenómeno político y social fue disminuyendo cada vez más, ya que Juan Vicente Gómez se encargó de erradicar a esos líderes que buscaban oponerse a su mandato. De hecho, él designaba o que llegó a negociar cargos importantes a nivel nacional con algunos caudillos para también mantenerlos en paz. Y simplemente, si no negociaban, se les aplicaban todo el peso de la ley para encarcelarlo, para exiliarlo, o incluso desaparecían. A nivel educativo, se estima, hay un estudio que indica que durante este periodo la educación recibió la menor inversión comparado a las ganancias que habían en el país. O sea, hubo un retraso considerable. La educación era algo
seguía siendo algo privilegiado para alguna pequeña parte de la población, tanto a nivel de primaria, ni se diga a nivel universitario, ¿okay? Donde nada más algunas personas podían estudiar en la Universidad Central en Caracas o en la ULA en los Andes. Entre las obras importantes del periodo del gomecismo podemos mencionar sin duda alguna la carretera occidental. Esta unió, fíjense, desde el Distrito Federal, pasando por los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Ojeda, Portuguesa, Barinas y Táchira. O sea, por primera vez en el país se hacía una sola vía que comunicara todos estos estados. También está la carretera Trasandina, que fue inaugurada el 24 de julio en honor al nacimiento de Simón Bolívar, en el año 1925. La Trasandina, como su nombre lo indica, también pasaba por los estados Mérida, Trujillo, Táchira, Lara, y se comunicaba con otras vías importantes a nivel nacional. Recuerden que esas carreteras eran construidas a pico y pala, como se dice, o sea, a mano, no había maquinarias importantes, sino que todo era un trabajo manual. Y por supuesto, en la construcción de estas, mucha gente moría, mucha gente perdía, o sea, a nivel de salud puede ser que se desmayaran y no había ninguna atención porque no se tomaba en cuenta como tal, no se valoraba ese trabajo. También a nivel de la parte militar, Gómez reorganizó el Ejército Nacional, la Marina de Guerra, creó la aviación militar y también la aviación civil, y a nivel de la red telegráfica, que era el medio de comunicación más avanzado en la época, se amplió bastante. Para el año 1930, también en conmemoración de los 100 años de muerte de Simón Bolívar, Gómez llegó a pagar en su totalidad la deuda externa, la misma deuda que durante el castrismo, durante el gobierno de Cipriano Castro, había servido de excusa para que las potencias intentaran, con el bloqueo de las costas, invadir a Venezuela. Entonces, finalmente, casi 30 años después, Gómez, con los recursos provenientes de esa renta petrolera, logró pagar la deuda externa. También, bueno, creó la escuela militar, escuela náutica, y esto transformó hasta cierto punto la Escuela Naval de Venezuela, ya que se implementaron nuevas ideas en este ámbito, se compraron nuevos equipos, entre otros aspectos. Ahora bien, hay un fenómeno importante que cada vez que se estudia el gomecismo debemos tomar en cuenta. En el año 1928 se van a llevar a cabo unas protestas o unos eventos en contra del gobierno de Gómez, que hoy en día siguen siendo reconocidos como la generación del 28. Esto se dio en los carnavales de 1928 y este movimiento fue el acto de rebelión más importante que se llegó a dar contra el gomecismo, ya que todos los demás movimientos eran neutralizados muy prontamente y entonces a pesar de ser un movimiento civil que fue muy espontáneo, logró generar un impacto considerable en lo que fue el gomecismo. Entonces, el 12 de febrero de 1928, en conmemoración del Día de la Juventud, los estudiantes en Caracas organizaron una marcha. En esta marcha iban a elegir una reina, se dieron varios discursos y en medio de las manifestaciones se dieron, por un lado, hubo una lectura de un poema, que más adelante vamos a ver, que hablaba sobre la libertad y sobre lo perdida que estaba la libertad en Venezuela gracias al gobierno de Gómez y sus colaboradores. También un estudiante, en medio de ese fervor, de esas manifestaciones, rompe una estatua de Gómez que estaba en la universidad, y entonces estos acontecimientos acumulados generaron que tres líderes estudiantiles fueran encarcelados en esos días. Al día siguiente, un total de 214 estudiantes también se entregaron voluntariamente a la policía, o sea, en solidaridad con esos tres primeros estudiantes que fueron presos.
A partir del encierro de esa cantidad de estudiantes, se dice que estaban abarrotados las cárceles en Caracas y se estallaron varias protestas en el país y en varias ciudades exigiendo la libertad de esos estudiantes. El gobierno tuvo que, ante tanta protesta y agitación a nivel nacional, el gobierno se vio obligado a liberar a algunos de esos estudiantes, a exiliar a algunos de ellos, y a pesar de su interés, que hubiese sido tenerlos a todos encarcelados, cedió un poco ante la presión popular. Acá vemos una fracción del poema que leyó Pío Tamayo, un estudiante larense por casualidad, que habla sobre la libertad. Fíjense que dice: me han quitado mi novia, la novia que me quiso, mi novia enamorada, palabras que se dicen con la pena infinita, de quien ya no podrá volverlas a cambiar. Y el nombre de esa novia se parece a vos, se llama libertad. Decidle a vuestros súbditos, tan jóvenes que aún no pueden conocerla, que salgan a buscarla, que la miren en vos, sonriente promesa de escondidos anhelos, pues con vos, reina nuestra, juvenil, en tu trono se instala el porvenir. Este poema, recitado por Pío Tamayo ante todos esos estudiantes, fue considerado como un gesto de subversión en contra del gobierno de Gómez, ya que hablaba concretamente de la libertad y de la pérdida de esta. Razón por la cual entonces van a ser, como les decía, encarcelados. Y cabe destacar que muchos de estos estudiantes que participaron en la generación del 28 posteriormente van a ser quienes determinen la vida política del país. Unos se dedicaron a la literatura, otros a la política de lleno, y vamos a ver que cuando estudiemos los gobiernos posteriores, incluso a nivel ya del periodo democrático, muchos de ellos son los mismos que participaron en la generación del 28. Entonces, finalmente, en el año 1935, Gómez muere, fallece de una enfermedad en la próstata, ya bastante pasado, o sea, tenía 78 años. Muchos autores dicen que él realmente no muere el 17 de diciembre, sino que muere el 18. Sin embargo, quizá él mismo lo dispuso así para asemejarse con la fecha de muerte de Simón Bolívar. Quedó para los registros que fue el 17 de diciembre. El presidente que se encargó o quien asumió la presidencia de la República luego de la muerte de Gómez fue Eleazar López Contreras, también un andino que él era el ministro de Marina y Guerra durante el gomecismo, y entonces él se encarga de asumir la presidencia. Más adelante estudiaremos las características de ese gobierno. Entonces así finaliza el gobierno de Gómez, ya bastante, como les decía, bastante mayor. Ninguno de los intentos de golpe de Estado ni de insurrecciones lograron consolidarse o llevarse a cabo, y va a ser la muerte quien termina con este periodo que para muchos historiadores es de los más negativos, porque Venezuela, así como iba por un lado avanzando en materia económica, el país, y a nivel social y a nivel de justicia, el país seguía siendo muy atrasado, y de hecho muchos autores dicen que Venezuela entra al siglo XX después de la muerte de Gómez. Con esto finalizamos la clase referida al gomecismo. Vamos a ver que posteriormente estudiaremos dos periodos presidenciales también conformados por andinos, pero que dieron esa apertura o iniciaron la apertura democrática en el país. Estos fueron los de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarín. Nos vemos en esa clase.